Consejo número 5 para ser feliz. No compararse con falsos arquetipos. Definición y explicación del consejo. Una persona que no se compara con falsos arquetipos es aquella que logra evitar la influencia negativa de la moda, de las presiones sociales y de los inconvenientes valores de su época y lugar donde habita. Es aquella que sabe que su autoestima y su valía dependen solo de comparaciones consigo misma y con su capacidad para superar sus muy particulares y personales áreas de oportunidad, y no dependen de lo que los demás consideren cómo hacerlo, porque la gente siempre va a opinar y la sociedad siempre te va a querer decir lo que es adecuado, lo que es bello, lo que es valioso, pero tú debes de compararte con lo que para ti signifique cada una de esas cosas. Alguien que sigue este consejo es quien trata de perseguir ideales propios basados en su superación personal y partiendo únicamente de sus características particulares y de aquello que considera que se puede aplicar a su persona, pero nunca de prototipos y patrones externos cuyo esfuerzo por alcanzar cobra un precio más alto que los beneficios que otorgan. Comparar significa cotejar, relacionar o medir las diferencias o semejanzas entre dos cosas. Hacerlo tiene la principal finalidad de medir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que queremos ser. Un arquetipo puede definirse como un patrón, un ideal, un modelo primario sobre alguna cualidad. Por ejemplo, el ideal de belleza femenina hoy en día es la delgadez. El ideal de prestaciones de un automóvil es potente pero rendidor en cuanto al consumo de combustible. El arquetipo de integrantes de la familia ideal hoy es de 4, papá, mamá y 2 hijos. La edad óptima para contraer matrimonio para los habitantes de las grandes ciudades es entre los 25 y los 35 años, etc. Todos estos que acabo de mencionar son arquetipos, son modelos que la sociedad trata de imponernos. Pero si nosotros hubiéramos nacido en otro lugar y en otra época, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y no quiere decir ni que los arquetipos actuales estén bien, ni que estén mal, como no lo estaban ni bien ni mal los que se tenían hace 50 o 100 años. ¿Cómo opera y cómo debe interpretarse este consejo de no compararse con falsos arquetipos? Fíjense bien, el problema está en que esta sociedad en que vivimos nos ha impuesto falsedades, nos ha impuesto patrones que quieren que idealicemos. Es decir, que nos ha hecho creer cosas que no son ciertas, pero que parecen ser ciertas. Hemos nacido en un medio social en el que hay miles de normas, patrones, ideales y características que se dice que una persona debe perseguir para ser valiosa. El éxito, la sabiduría, un buen empleo, la belleza, la fuerza física, tener dinero y la felicidad son valores más o menos universales que todas las sociedades de todas las épocas han idealizado. Hasta aquí todo va más o menos bien, puesto que su búsqueda ha contribuido al progreso, a la adaptabilidad y a la prosperidad en términos generales. Las complicaciones se dan cuando comienza a asociarse estos valores y características para alcanzarse, es decir, que algunas de ellas, aunque sean muy difíciles o casi imposibles de obtener, las perseguimos de todas formas. Las inconveniencias se dan cuando la sociedad nos inculca que tener éxito es poseer un buen auto, por ejemplo, vestir ropa de marca, frecuentar buenos restaurantes, conocer Nueva York, etc. O cuando se nos dice que ser bella es estar delgada, usar ropa de moda y caminar con estilo. O peor aún,
cuando los medios publicitarios comienzan a influir en el inconsciente de nuestras mentes, haciéndonos asociar la felicidad con determinadas marcas y productos. ¿Por qué? ¿En qué se basan para afirmarlo? ¿Cómo es que nos permitimos nosotros seguirles el juego? Algunas de las respuestas son las siguientes. Porque en cierta forma es parte de nuestra naturaleza como seres humanos crear estas tendencias sociales. También es parte de nuestra naturaleza seguir estos patrones inconscientemente, ya que nos permiten satisfacer la necesidad humana de afiliación, o sea, de ser aceptados por el grupo y por la sociedad. Son en cierta forma características que nos distinguen culturalmente, banderas que nos permiten diferenciar nuestro grupo social de otras comunidades, clases sociales, razas, generaciones, etc. Por otra parte, este tipo de arquetipos han permitido a muchos gobiernos, empresas y organizaciones religiosas controlar e influir en grandes grupos de personas. Por no hablar de los miles de millones de dólares en ventas que genera la publicidad. Tendemos a seguirles el juego también porque no somos tan conscientes como creemos al adoptar estas tendencias. Estamos llenos de necesidades que buscamos satisfacer y no nos detenemos a pensar si las soluciones que nos da el medio son válidas, si nos convienen, si el precio que pagamos por el remedio es demasiado alto. Si se justifica que nos ajustemos a estos arquetipos que la mayoría de las veces son falsos, son inapropiados, son demasiado elevados, no tienen nada que ver con lo espiritual, son materialistas. Le seguimos el juego porque en cierta forma nos damos cuenta de que compararse y alinearse con estos falsos arquetipos sí resuelve un poquito nuestras necesidades. Pero de lo que no siempre nos damos cuenta es de que hay otras formas más convenientes de resolver las mismas necesidades. Formas distintas que no nos acercan ni nos acarrean tantos efectos secundarios como las primeras. A ver, voy a tratar de darles un ejemplo. Vamos a suponer que deseamos la satisfacción de vernos más atractivos o más atractivas para el sexo opuesto. Entonces vamos a pensar, una muchacha de 25 años inmersa en nuestra sociedad buscará usar ropa de moda, teñirse el cabello y usar el tipo y marca de productos que la publicidad asocia con su estrato sociocultural y con el tipo de imagen que los medios masivos le han inculcado acerca de la felicidad. Un motivador inconsciente para que ella elija determinada marca de zapatos puede ser algún anuncio publicitario que vio y en los que estaba una modelo que los usaba y se sentía feliz y exitosa con los hombres, quienes estaban representados por otros atractivos modelos que también proyectaban ser felices y exitosos. Bueno, es cierto que si compra y usa esta marca logrará en cierto modo un pequeño incremento de atraer pues a los chicos que también estén influidos por el mismo anuncio publicitario. Pero posiblemente esto también lo puede lograr si se descubre de forma consciente que sea cual sea la marca de productos que ella use, debe sentirse atractiva y feliz. Con buenos zapatos, con malos zapatos, con regulares zapatos, con zapatos o sin zapatos. Si ella se siente feliz, lo va a proyectar y no se tiene que gastar la millonada en esos que anuncia la marca. El hecho de que logre sentirse por sí misma, sin ninguna otra influencia más que sus propios juicios y valoraciones, será suficiente para proyectarlo a los hombres, atraerlos. En resumen, lo que intento expresar es que cada sociedad y cultura a lo largo de la historia ha creado determinadas modas, tendencias y patrones ideales sobre el cuerpo perfecto, sobre el óptimo estilo de vida y sobre los roles adecuados para cada sexo, edad y profesión, pero que muchos de ellos, por un lado, en cierta forma son algo arbitrarios y subjetivos,
puesto que no se fundamentan en razones válidas. También suelen ser estos arquetipos inalcanzables para ciertas personas que por su físico o por su poder adquisitivo no les resulte posible ajustarse a estos falsos arquetipos, y lo repito cuantas veces sea necesario. A todo esto del efecto de la publicidad y la influencia de los falsos valores de nuestra sociedad que asocian a la felicidad igual que al éxito económico y profesional, yo le llamo el síndrome HT, Hollywood Televisa. Es un obstáculo para la felicidad de aquellos que estén demasiado inmersos en su influencia y que sin pensarlo a veces siguen los arquetipos de sus héroes, de sus personajes favoritos, de los modelos, de las artistas, de los artistas, como si se tratara de algo tan real y tan valioso como aparenta, sin darse cuenta que están cargados de cierto perfeccionismo fantasioso y de cierta magnificación de sus virtudes a niveles totalmente irreales. Y que las modas y tendencias que crean no deben ser seguidas sin detenerse a pensar en toda la explicación que recién he dado. Este síndrome Hollywood Televisa y el cada vez mayor acceso a los medios masivos de cada rincón del planeta y a todas las áreas de nuestra vida ha contribuido en parte a que los trastornos depresivos se estén incrementando en la población mundial. La publicidad ha originado que muchos de nosotros tendamos a compararnos con estos antivalores y que se nos olvide que están cargados de fantasía y mercadotecnia. Debemos reaprender que las únicas comparaciones que debemos permitirnos son con nosotros mismos y con quienes están en igualdad de circunstancias a las nuestras y tienen medios similares para autodesarrollarse. Repito, uno debe compararse con uno mismo, con las propias capacidades y oportunidades que se tienen y no con que alguien que ha tenido mejores o peores oportunidades ha logrado. Un último ejemplo que ilustra las contradicciones en las que esta influencia cae y por lo tanto su poca confiabilidad es el prototipo de talla ideal del cuerpo femenino. Fíjense bien. En los años 50 y 60 decían que la mujer de cadera ancha y con busto grande y complexión gruesa era lo ideal, ¿no? Con buena pierna decían, ¿no? Sin embargo, para los años 70 y 80 más bien le bajaron a lo de la cadera, aunque el busto seguía siendo importante que fuera grande. Y tal vez más que nunca en esa década de 70s, 80s. Pero luego le empezaron a apostar a una complexión delgadona, a más delgadona, a súper delgadona, anoréxica, bulímica, etcétera, para los años 90 y para los primeros años del siglo XXI. Tal parece que la delgadez fue sobrevalorada, llegando a extremos nunca antes vistos de tallas 1, 0 y hasta, háganme el favor, doble 0. O sea, ¿qué onda? Puro hueso. Cuerpos casi esqueléticos con bustos medianos o pequeños eran lo máximo, la mujer hermosa. A lo largo de la historia de la humanidad podemos ver la arbitrariedad con la que se ha valorado ciertas cualidades de las mujeres y desvalorado las opuestas. Y que tiempo después resulta que se han invertido los papeles. O sea, que a una modelo muy cotizada de esta época tal vez le hubiera sido imposible trabajar en el cine o en la televisión hace 50 años. Es más, a lo mejor ni siquiera se hubiera podido casar. Se hubiera quedado para vestir santos, como decimos. ¿Cómo es posible que la más hermosa de los 90s pudiera ser una mujer que nadie la pelara en los 50s? ¿Por qué? Por los falsos arquetipos. ¿Ya ven por qué es tan importante no compararse con ellos? No seguir esas tendencias arbitrarias de la moda, de lo que la sociedad te dice, de lo que la suciedad te dice. A eso tenemos que ser conscientes. Tomar nuestras propias decisiones.
Imaginemos entonces que una chica de 18 años con un cuerpo envidiable como el de los años 50, pero que tiene la desgracia de vivir en los 90, se siente gorda, poco atractiva y que está tentada a seguir con esas estrictas dietas que ponen en riesgo hasta su salud. Sin embargo, si sigue el consejo que estamos estudiando, si no se compara con falsos arquetipos y se da la oportunidad de darse cuenta que debe aprender a trascender de la influencia de la sociedad, ¿verdad?, de la época en la que nació, se corta con esa cultura que nos hace daño y se va a dar cuenta que no debe permitirse comparaciones de este tipo, que su belleza será apreciada en la medida en la que ella conserve su autoestima, que su felicidad no está en enamorar a un chico que se le acerque a ella y permanezca mientras logra conservar esa dieta rigurosa, sino que está en ella misma. Su felicidad está en ella misma, en valorarse tal y como es y saber que atraerá a otros hombres que tengan valores más altos, más universales, menos sociales, menos materialistas, menos efímeros. Estrategias para incorporarlo a nuestras vidas. Estamos hablando de no compararse con falsos arquetipos. La mejor forma de evitar estas comparaciones es comprendiendo su falta de valor, su irrelevancia. Otra forma es analizando el alto precio y los bajos beneficios que en algunas situaciones nos ha ocasionado el esforzarnos por ajustarnos a determinado patrón. Una forma más es imaginando qué haríamos si hubiéramos nacido en otra época y en otro lugar. Pensar lo ridículo que sería someterse a dietas para verse delgados si hubiéramos nacido en la época del pintor español Goya, cuando la gordura, a veces extrema, era apreciada y sexy. Pensar en lo ridículo que sería trabajar 10 o 12 horas diarias siendo altamente eficientes y competitivos en una organización, intentando que el jefe aprecie nuestro esfuerzo para subirnos de puesto y así ser reconocidos por la sociedad como más exitosos, tanto por la categoría del empleo como por el ingreso, aunque todo este esfuerzo perjudique nuestra salud, merme el tiempo que dedicamos a nuestra familia, etc. Y hacer todo lo anterior porque la sociedad de hoy nos inculca que eso es un arquetipo de éxito y prosperidad. Imagínense, siendo que si hubiéramos nacido en Roma en el siglo I, sería todo lo contrario. La sociedad nos reconocería dedicarnos a la pereza, al juego, al placer y hasta el vicio. De verdad, fíjense lo ridículos que son los arquetipos, que en esa época, en el siglo I y en Roma, eso era lo normal, lo bueno, lo sano, el vicio, el juego, la pereza y el placer. ¿Cómo es posible que ahora sea todo lo opuesto? Otra estrategia es la siguiente. Una forma buena de motivar sanamente el autodesarrollo y alejarnos de las influencias de falsos arquetipos es realizar anual o semestralmente una evaluación de nuestros progresos personales en diversas áreas de nuestra vida: físico, intelectual, profesional, espiritual, familiar, etc. Lo que deberías hacer es fijarte metas específicas en cada área y planear estrategias para llegar a ellas. Hacer un plan de vida. Pero revisa por favor que estas metas y estas estrategias estén libres de la influencia del síndrome Hollywood Televisa o de cualquier otro tipo de convencionalismo social o de falso arquetipo. Cada meta deberá ser definida comparándose únicamente contigo mismo o contigo misma y tomando en cuenta tus capacidades y posibilidades reales y sanas. O sea que esta estrategia es hacer un plan en el que tú no te vas a fijar en los arquetipos sociales ni en lo que la sociedad dice, sino en lo que tú consideras que debes de trabajar, progresar y
llegar a esa meta. Otra estrategia, que para mi gusto es la mejor, es que redefinas tu esquema de valores. Haz valores más personales, menos sociales, menos sujetos a la influencia de nuestra época, del lugar donde nacimos. Por eso me encanta hablar de los valores universales, porque son válidos siempre, en cualquier situación. Redefinen tu esquema con valores afines a tus capacidades y potencialidades. Una vez hecho lo anterior, modifica tu comportamiento y alínealo a este nuevo esquema. Adopta patrones que sean más convenientes a tu satisfacción personal. Ejemplos de no compararse con falsos arquetipos. En esta ocasión ya se han presentado muchos ejemplos ilustrativos de forma intercalada en la explicación, por lo que agregaré solo uno más, que es en realidad una reflexión que me gusta mucho sobre lo inconvenientes y contradictorios que pueden resultar a veces los falsos arquetipos. Resulta que estaba un pescador sentado a la orilla de un lago en un pequeño muelle improvisado como todas las mañanas. En eso, un elegante hombre de traje y corbata que llevaba varios días observando su rutina se le acercó y le dijo: «Disculpe, señor, soy un investigador de Harvard y estoy realizando un estudio muy valioso sobre el éxito y la prosperidad. Quisiera hacerle unas preguntas si no le molesta». «Pregunte lo que guste», respondió el pescador. «Lo he visto cada mañana que se despierta algo tarde, como a las 8, dijo el investigador, y agregó: «Y luego de desayunar un pan y un café con su familia, camina unos minutos con su cubeta y su caña hasta este muelle y se sienta a ver calmadamente cómo pican 5 o 6 pececitos, que uno a uno mete en su cubeta, para luego marcharse silbando y cantando a casa de su vecino y cambiar la mitad de ellos por unas monedas. Ahí se entretiene un rato platicando con su vecino y jugando cartas. Luego lleva los demás pescados a casa para que su mujer los cocine. Come con su familia, toma una larga siesta, se despierta para jugar con sus hijos y luego ir con sus amigos a jugar dominó un rato. Vuelve a casa, cena con su mujer y se duerme. Y esa es su rutina diaria, cada día, todos los días, toda la semana, toda la vida». Y continuó el investigador con su exposición. ¿Qué no ha pensado en el éxito? ¿No desea un mejor futuro? ¿A qué se refiere?, preguntó el pescador. El investigador le respondió: «Mire, en vez de pescar 1 o 2 horas como a diario lo hace, dedíquele más tiempo. Esas horas de plática con sus amigos, esa siesta, el tiempo diario que dedica a jugar con sus hijos, ocúpelo en pescar más. Junte 3 o 4 cubetas, vaya al mercado a venderlas, regrese a casa y ahorre lo ganado en el día». El pescador preguntó: «¿Y para qué?». El investigador le respondió: «Así podría juntar para comprar una lanchita y de esa forma podría pescar en el centro del lago, que hay más peces. Pronto contrataría un par de ayudantes y pondría su propio puesto en el mercado. Cada mañana saldría a las 5 o a las 4 de la mañana de su casa, pescaría toda la mañana, vendería toda la tarde y llegaría a casa tarde en la noche, pero con mucho dinero en la bolsa». El pescador volvió a preguntar: «¿Y qué obtendría con todo eso?». El investigador pensó que por esa mentalidad tan conformista, tan cerrada y tan pueblerina, gente como ese humilde pescador estaban condenados a ser pobres e infelices toda su vida.
así que intentó explicarle. Vea, al poco tiempo puede comprarse un bote pesquero con todo el equipo y luego otro, y así pronto tendría su propia empresa pesquera. Podría entonces mudarse con su familia a la ciudad y dejar esta sencilla cabaña del pueblo. Todas las mañanas iría a su despacho en un edificio de lujo y atendería los negocios de venta y exportación de su pescado. Si sigue trabajando duro, hasta obtendría dinero suficiente para tener una gran limusina con chofer y no tener que manejar 1 hora diariamente el pesado tráfico desde su casa hasta el despacho. El pescador miraba con interés cómo el investigador, emocionado, intentaba explicarle todo esto, pero aún así seguía sin comprender y preguntó al investigador una vez más. Sí, pero ¿todo esto para qué? El investigador, ya molesto, le dijo: Hombre necio e insignificante, ¿qué no te das cuenta que he venido a enseñarte la clave del éxito? ¿Que he aprendido esta clave del éxito en la mejor universidad del mundo? Bueno, pero ¿tú qué vas a saber dónde está Harvard? En fin, te estoy dando información privilegiada para que dejes tu vida mediocre. Hasta es posible que tengas tu propio helicóptero y solo hagas 5 minutos de tu casa a tu despacho mientras todos están atorados en el tráfico. Trabajarás muy fuerte por unos años, pero cuando te retires tendrás el dinero suficiente para al fin descansar. Podrás vivir con tu familia, con tus nietos, en una cabañita en la provincia. Tendrás tiempo para jugar con tus nietos, divertirte con tus amigos y podrás dedicarte a tu pasatiempo favorito. Anda, a ver, dime, ¿cuál es tu pasatiempo favorito, hombre? ¿Qué harás después de todos estos años de entregarte arduamente al trabajo y al éxito que te estoy proponiendo? El pescador lo miró fijamente y, habiendo comprendido todo, le respondió: Pues mi pasatiempo favorito es pescar. Es lo que hago todos los días, pescar tranquilo a la orilla del lago, estar con mi familia y con mis amigos, jugar con mis hijos. Fíjense nada más, ¿cuántas veces estamos tan inmersos en ajustarnos a un falso arquetipo que no nos damos cuenta que ya tenemos otro más valioso? Sugerencias para poner en práctica lo aprendido en este capítulo, lo aprendido con este consejo. 1. Acuérdense que son ejercicios. Selecciona 2 personas cercanas a ti que deseas analizar. Y en tu libreta, haz una lista de por lo menos 5 falsos arquetipos que crees que influyen o han influido en sus vidas. 5 para cada persona. Ejercicio 2. En cada arquetipo falso de la lista anterior, indica cuál es el valor o la característica deseada que pretende esta persona. 3. En cada arquetipo falso de la lista anterior, indica cuál es la necesidad o el deseo que pretendían satisfacer. 4. En cada arquetipo de la lista anterior, indica una o más nuevas formas alternas y más convenientes de satisfacer esas necesidades o deseos. O sea, cambia lo que está haciendo mal por algo que debería hacer bien. Cambia ese producto o esa necesidad o ese falso arquetipo que está persiguiendo, cámbialo por algo que fuera conveniente, que fuera adecuado para crecer, para vivir feliz. Ejercicio 5. Es el más difícil. Repite los ejercicios anteriores del 1 al 4, pero esta vez analízate a ti mismo, a ti misma. Recuerda registrar todo en tu libreta. Comenzamos por los demás, que es más fácil,
pero ahora hazlo contigo mismo o contigo misma. Fíjate bien, vas a identificar esos falsos arquetipos que están en tu vida o que te están influyendo. Y en cada uno vas a poner cuál es el valor o la característica que pretendes cubrir, la necesidad que pretendes cubrir. Y en cada uno vas a poner lo que querías satisfacer realmente. Al final vas a poner lo más importante, formas alternas y más convenientes de satisfacer esa necesidad o deseo, pero sin compararte con el falso arquetipo. Ejercicio número 6. Para cada una de las siguientes pretensiones del ser humano, indica un producto o marca que puede asociar. Sí, un falso arquetipo. Vamos a poner algo que tenga que ver con la publicidad. A ver, entonces vas a poner uno para cada uno de lo siguiente. Belleza, alegría, fuerza, atractivo sexual, simpatía, éxito, fama, seguridad, ser buen padre y otras que se te ocurran. Ejercicio 7. Para cada una de las pretensiones del ejercicio anterior, trata de asociar el nombre de algún famoso que pudiera verse como arquetipo de ellos. Un artista, un político, alguien famoso. Ejercicio 8. Reflexiona al ver tus respuestas de los 2 ejercicios anteriores en lo llena que está nuestra cabeza de este tipo de asociaciones inconscientes. 9. Piensa en formas de revertir este tipo de proceso automático. Escríbelas y llévalas a la práctica durante toda esta semana. Ejercicio 10. Piensa en 5 personas con las que sueles compararte para medir qué tan bien o mal se ajusta a determinada característica deseada. Anota tanto la persona con la que te sueles comparar como la característica con la que te sueles comparar o que tratas de imitar. La pregunta aquí sería, ¿es un falso arquetipo o es un valor real, universal? Ejercicio 11. Para cada persona de la lista anterior, di 3 cuestiones por las que esa persona puede resultarte más fácil tener esa característica. Es decir, 3 cuestiones en las que podría resultar más fácil que tú tuvieras o que tú lograras esa característica en vez de compararte con esa persona. Reflexiona acerca de la importancia de compararnos con nosotros mismos en vez de con personas que tengan cualidades o capacidades o potencialidades diferentes. Ejercicio 12. Redefine tu esquema de valores y hazlos más personales, menos sujetos a la influencia del lugar y de la época en la que naciste. 13. Para este nuevo esquema de valores, haz una lista de los comportamientos nuevos y más sanos que deberás observar para acercarte a cada uno de estos valores, pero que sean universales. Llévalos a la práctica en esta semana. Ejercicio 14 y último. Dedícate durante toda esta semana a ser lo más consciente posible de las tendencias hacia falsos arquetipos que puedas tener y detente a reconsiderar tus valores e ideales cada vez que lo notes.